Nunca pensé que algo tan devastador pudiera comenzar con una sonrisa. Recuerdo el día en que Clara me lo presentó. Raúl tenía esa forma de mirar que hacía creer que no tenía dudas de nada. Su voz firme, su camisa perfectamente planchada, su cortesía medida. Se notaba que estaba acostumbrado a gustar, a convencer. Clara lo había conocido en el trabajo, me dijo que era un hombre responsable, que tenía ambiciones, que venía de una familia humilde pero con principios. En ese entonces, yo solo quería que ella fuera feliz. Era mi única hija, y ver en su rostro ese brillo al hablar de él me tranquilizaba. A veces, el miedo de madre quiere disfrazarse de intuición, pero cuando la felicidad se presenta tan vestida de certeza, una baja la guardia. Al poco tiempo, ya estaban viviendo juntos. Yo no me metía, aunque sentía que todo era demasiado rápido. Pero Clara tenía 28 años y sabía valerse por sí misma. Se organizaban bien, pagaban el alquiler entre los dos, salían, trabajaban mucho, y los fines de semana venían a verme. Yo vivía sola desde que mi marido murió. La casa se me había hecho grande y silenciosa. Por eso, cuando Clara me propuso que algún día, si tenía un hijo, quería que yo viviera con ellos para ayudarla, me emocioné. Me sentí útil, parte de algo. No sabía que ese, algún día, llegaría tan pronto. Un año después, Clara me llamó con la voz temblando de emoción. Estaba embarazada. No sabía si llorar o reír, y en el fondo, yo tampoco. Lo primero que sentí fue miedo. El trabajo no era estable, el sueldo no alcanzaba, la ciudad era dura. Pero cuando vi cómo se abrazaban, como Raúl acariciaba su vientre como si ya supiera quién estaba ahí dentro, me obligué a confiar. Dijeron que todo iría bien, que ahorrarían, que él pediría más horas en la oficina, que incluso podrían comprar un coche. Yo asentí, aunque por dentro sentía ese cosquilleo de quien se lanza a un sitio sin red. Aún así, vendí unas joyas antiguas que tenía guardadas, heredadas de mi madre, y les di el dinero sin decirlo todo. Les dije que era para los primeros gastos del bebé. Ellos me lo agradecieron como si les hubiera entregado una fortuna. Los meses siguientes fueron tranquilos. Clara dejó de trabajar cuando ya no podía más. Tenía náuseas fuertes y los médicos recomendaron reposo. Raúl, según contaba ella, se portaba de maravilla. Cocinaba, limpiaba, la cuidaba. Yo iba cada vez que podía, pero al estar lejos, me sentía impotente. Un día Clara me pidió que, apenas naciera el bebé, me fuera a vivir con ellos un tiempo. No lo dudé. Dejé el piso donde vivía, empaqué lo necesario, y esperé la llamada que confirmara que mi nieto ya estaba aquí. El parto fue largo. Me mantuvieron informada por mensajes. Raúl fue quien me escribió para decirme que todo había salido bien. Se llama Daniel, decía el texto. Está sano y fuerte. Clara, está descansando. Me fui al hospital al día siguiente. Cuando vi a Clara con Daniel en brazos, tan frágil y hermosa a la vez, sentí que todo lo vivido hasta ese momento había valido la pena. Y cuando lo tuve yo por primera vez en brazos, entendí el motivo de mi existencia desde ese instante. Lo miré con una mezcla de amor, temor y promesa. Juré que nada le faltaría mientras yo estuviera viva. Nos fuimos los tres al piso unos días después. Era pequeño, 2 habitaciones, cocina integrada, baño angosto. Aún así, se sentía lleno de esperanza. Yo dormía en un colchón en el salón. Cocinaba, lavaba, cambiaba pañales. Clara se recuperaba poco a poco. Raúl volvía tarde, decía que trabajaba más horas para cubrir los gastos. No parecía contento. Cada vez hablaba menos. Ya no tenía ese entusiasmo del principio. Pensé que era el cansancio, que la paternidad lo había superado. Pero algo en su forma de moverse, en cómo evitaba a Clara, en cómo apenas miraba a Daniel, empezó a doler. Clara también lo notaba, pero no decía nada. Solo me decía que estaba estresado, que las cuentas lo tenían tenso. A veces discutían, aunque lo hacían en voz baja, pensando que yo no los oía. Pero las paredes eran delgadas. Escuché cómo ella le decía que necesitaba apoyo, que no podía con todo sola. Él respondía con frases cortas,
con ese tono que no grita pero aplasta. Empezaba a hacer comentarios como, yo soy el que trae dinero a casa, y, si no fuera por mí estarían en la calle. Clara no respondía. Yo tampoco. Aguantábamos. Una noche, mientras le daba el biberón a Daniel, escuché a Raúl decir que ya estaba harto, que él no pidió esta vida, que no era justo que tuviera que mantenernos a todas. Clara lloró en silencio. Me mordí la lengua. No quería pelear. Pensé que se le pasaría. Pero no se le pasó. 2 días después, Clara me pidió que fuera al mercado. Al volver, encontré la puerta entreabierta. El coche de Raúl ya no estaba. Clara, pálida, sentada en el sofá con Daniel dormido en brazos, me miró sin decir una palabra. Su rostro decía todo. No había dejado una nota. Ni una llamada. Ni un mensaje. Solo el vacío. Las cuentas bancarias estaban vacías. El dinero en efectivo había desaparecido. Se había llevado hasta la tarjeta de crédito de Clara. Revisamos todo. No dejó ni monedas sueltas. Ese fue el día en que Raúl nos dejó sin nada. Fue también el día en que empecé a escribir. Esa tarde todo se volvió más denso, más oscuro, más irrespirable. Clara no podía levantarse del sofá. Tenía a Daniel en brazos, dormido, pero su cuerpo parecía deshacerse lentamente. No hablaba. Solo lo abrazaba como si eso la mantuviera unida a algo. Yo dejé las bolsas en la cocina, recorrí la casa en silencio. Todo parecía igual, pero ya nada lo era. La chaqueta de Raúl ya no colgaba junto a la puerta. La cómoda estaba abierta. No había ropa suya. Se había llevado el portátil, su reloj, su pasaporte. Ni una carta, ni una excusa, ni un intento de explicación. Solo el ruido de una puerta cerrándose cuando nadie lo esperaba. Me senté en el suelo, junto a Clara. Puse mi mano sobre su rodilla. No reaccionó. Tardé unos minutos en entender que no solo estaba triste, estaba rota. Fui a la habitación, busqué una manta, cubrí a Daniel con cuidado, lo llevé al Moisés. No lloraba, solo dormía. Era la única criatura que no sabía que su mundo se había fracturado. Mientras tanto, encendí la computadora. La cuenta bancaria conjunta estaba en 0. La cuenta de Clara también. Incluso la ayuda estatal del último mes había sido transferida hacia una cuenta desconocida. Revisé los movimientos. Todos los retiros eran recientes, organizados, rápidos. Como si lo hubiera planeado todo desde hacía semanas. Fui a buscar la cajita donde guardábamos los billetes sueltos. Vacía. Ni un billete arrugado. Ni una moneda para el autobús. Raúl se había llevado hasta los pocos euros que yo había dejado bajo el colchón por si alguna vez pasaba algo. Pensé en el refrigerador. Abrí. Medio litro de leche, arroz, 2 huevos, un resto de verdura blanda. Nada más. No teníamos con qué salir a la calle, ni con qué comprar pan. Ni siquiera con qué llamar por teléfono si algo ocurría. Clara seguía sentada, inmóvil. Daniel se movía un poco, con un gemido suave. Fui a prepararle la leche, pero no había leche de fórmula. Solo ese poco de leche común, no recomendada para bebés tan pequeños. Me temblaron las manos. Decidí no llorar. No, aún. Porque alguien tenía que hacer algo. Fui al armario, revisé mis cosas. Encontré una cartera vieja, una donde guardaba documentos de cuando mi marido aún vivía. Había 3 billetes pequeños, sucios, olvidados. Apenas suficiente para comprar pan, algo de leche y jabón. Me los metí al bolsillo. Le dije a Clara que saldría un momento. Ella ni siquiera asintió. Caminé hasta la tienda más cercana, agradecida de que aún no anocheciera. Con lo poco que tenía, compré medio pan, una botella de leche y una pequeña bolsa de arroz. Pagué exacto, salí con el corazón golpeando en las costillas. Cuando regresé, encontré a Clara acostada en la cama con Daniel en el pecho.
Había llorado en silencio. La almohada mojada, los ojos hundidos. Me acerqué, le acaricié el cabello. Le dije que estábamos juntas, que íbamos a salir adelante. No respondió. Esa noche no comimos. Le di un poco de leche caliente a Clara. Yo no tenía hambre. Me acosté en el colchón del salón sin cambiarme de ropa. No dormí. Escuché cada ruido de la calle, cada sombra en la pared. Pensaba que quizás volvería, que había sido una rabieta, un arranque, un castigo exagerado. Pero no volvió. A la mañana siguiente, fui al centro social del barrio. Expliqué la situación. Me dijeron que debía presentar denuncias, que podíamos iniciar una solicitud de ayuda temporal, que necesitábamos acreditar ingresos, gastos, todo por escrito. Me dieron una lista de papeles. Salí de allí con una carpeta vacía. No teníamos tiempo. Daniel necesitaba leche, pañales, abrigo. Volví al barrio y toqué la puerta de una vecina que siempre había sido amable. Le conté una versión resumida, sin llorar. Le pedí un paquete de pañales y leche en polvo. Me lo dio sin preguntar demasiado. Esa noche Clara comió algo. Daniel también. Pasaron 3 días. Raúl seguía sin aparecer. No respondía a los mensajes. Su número ya no existía. Había apagado el teléfono o cambiado de línea. Clara comenzó a tener fiebre. El médico dijo que era estrés, agotamiento, quizá una infección leve. No teníamos dinero para medicamentos. Pedí fiado en la farmacia. Me lo dieron porque llevábamos años en el barrio. El farmacéutico me miró con lástima. Yo le sostuve la mirada sin pestañear. No quería caridad. Quería sobrevivir. Las semanas se volvieron un bloque gris. Yo lavaba, cocinaba, buscaba soluciones. Clara dormía mucho. Se levantaba solo para atender a Daniel. Casi no hablaba. No salía. A veces se encerraba en el baño por horas. Me angustiaba dejarla sola, pero no podía estar en todo. El niño crecía. Lloraba fuerte. Tenía cólicos, fiebre, sueños agitados. Me aferraba a él como a una brújula. Su respiración me guiaba. Una tarde, Clara me dijo que ya no sentía nada. Lo dijo sin emoción, sin lágrimas. Le pregunté si podía levantarse, si podía cambiar al niño. Me dijo que no. Que era como estar vacía por dentro. Esa noche tomé una libreta vieja, comencé a escribir. Puse la fecha, el lugar, el estado de nuestra cuenta. Escribí lo que Raúl había hecho. Describí el estado en que estábamos. Cada noche escribía un poco más. Empecé a registrar todo. Era mi única forma de no enloquecer. Me puse a buscar empleo. Tenía experiencia limpiando casas. Fui puerta por puerta. Conseguí que una señora mayor me dejara lavar su ropa y limpiar su cocina a cambio de un poco de comida. Así comimos 3 días seguidos. Volví a otras casas. No era mucho, pero servía. Con lo que juntaba, comprábamos leche y pañales. Lo mínimo. Clara comenzó a mostrar señales de mejora, pero aún no salía de la cama. Daniel aprendía a sonreír. Su risa era lo único que nos hacía sentir que algo podía valer la pena. Nadie de la familia de Raúl llamó. Ninguno preguntó por Clara ni por el niño. El silencio era total. Como si nunca hubiéramos existido. Su madre vivía en otra ciudad, pero sabía que Clara había tenido al bebé. Sabía que vivíamos juntos. Nunca se preocupó en preguntar. Entendí que no vendría ayuda de ese lado. Nos habíamos quedado solas. Una noche, Clara despertó llorando. Me pidió que le leyera lo que había escrito. Saqué la libreta. Le leí las fechas, los detalles, las cosas pequeñas que uno olvida si no las escribe. Le conté cómo una vecina le había traído ropa para Daniel. Como el panadero me regaló una barra extra sin decir palabra.
Como había caminado bajo la lluvia para ir al centro comunitario y conseguir una caja de alimentos básicos. Clara me escuchó como si hablara de otra mujer. Luego me miró y me dijo que no sabía cómo agradecerme. Le dije que no había nada que agradecer. Que éramos familia. Que eso era todo. Y esa fue la primera noche, después del abandono, en que dormimos sin miedo. Las semanas se convirtieron en meses. El tiempo ya no lo medíamos en fechas, sino en pañales, litros de leche, calorías justas para llegar al día siguiente. Las estaciones cambiaban fuera de la ventana, pero dentro de ese piso seguíamos atrapadas en el mismo invierno emocional. No hablábamos de Raúl. No mencionábamos su nombre. Clara, cuando lo pensaba, simplemente se quedaba mirando el vacío, como si hablar de él le quitara aire. Daniel crecía sin saber lo que faltaba. Yo me aseguraba de que no le faltara nada más. Me convertí en su abuela, su madre parcial, su cuidadora, su soporte. Todas las mañanas me levantaba antes del amanecer. Lavaba a mano la ropa de los tres, dejándola secar en la cuerda que colgábamos de un extremo al otro del salón. Preparaba algo caliente con lo poco que teníamos, hacía un repaso de los alimentos, del dinero, de lo que podríamos conseguir ese día. Clara se levantaba más seguida, ya no pasaba el día en la cama, pero aún caminaba como si todo pesara el doble. Yo no la presionaba. Cada pequeño avance era una victoria. Ella cuidaba a Daniel mientras yo salía a trabajar donde pudiera. Casas, patios, escaleras, lo que saliera. Me pagaban con dinero a veces, con comida otras. Aprendí a no rechazar nada. Fui construyendo una red silenciosa. La señora Luisa, que me dejaba usar su lavadora una vez por semana. Don Emilio, el kiosquero, que me guardaba el pan del día anterior. Teresa, la panadera, que me ofrecía el final de las empanadas los viernes. A cambio, yo les limpiaba ventanas, barría veredas, me ofrecía acompañarlos al médico. No quería caridad. Ellos lo sabían. Era un intercambio. Era dignidad. Volvíamos a tener pequeñas rutinas. Daniel dormía cada vez más horas seguidas. Clara empezó a salir brevemente al patio del edificio. Le gustaba tomar el sol, aunque no hablara con nadie. Yo la observaba de lejos. Veía cómo poco a poco volvía a ser ella. Le hablaba bajito al niño. Le sonreía. A veces incluso tarareaba alguna canción. Yo le dejaba espacio. No necesitaba explicaciones. Solo necesitaba verla viva. La libreta donde escribía cada noche empezaba a llenarse. Tenía apuntes de cada ayuda, cada día de fiebre de Daniel, cada gramo de arroz que racionábamos, cada día en que Clara lograba sonreír. Lo escribía todo porque quería dejar constancia, porque sabía que algún día esas páginas serían útiles. Quizá no para mí. Quizá ni para Clara. Pero para Daniel sí. Algún día tendría derecho a saber. Y no sería con palabras, sino con hechos. Con memoria escrita. Con verdad palpable. El dinero seguía siendo un problema. Clara intentó buscar empleo, pero no la tomaban con un niño tan pequeño y sin experiencia reciente. Le ofrecieron una jornada partida en una tienda del barrio, pero solo podía ir si yo cuidaba al bebé. Así lo hicimos. El sueldo era poco, pero entre lo mío y lo suyo podíamos pagar la electricidad, comprar leche en polvo y algo de fruta. Clara se cortó el cabello. Yo le arreglé la ropa. Daniel comenzó a balbucear palabras, y esa fue nuestra celebración. No teníamos tiempo para lujos. Pero su voz valía más que cualquier otra cosa. Conseguí una radio vieja y la ponía mientras cocinaba. A veces escuchábamos noticias, otras veces música. Clara leía libros prestados de la biblioteca. El mundo volvía a girar, lento, pero firme. Las vecinas venían a visitarnos de vez en cuando. No preguntaban por Raúl. Solo venían a ver a Daniel, a dejar una caja de galletas, a ofrecer ropa usada. A todas les decía gracias con la mirada. Aprendí que la solidaridad no siempre se anuncia. A veces llega en silencio,
con una bolsa en la mano y una frase como, me sobró esto, ¿te sirve? Una mañana, al revisar el correo, encontré una carta de la municipalidad. Nos citaban por una denuncia de abandono familiar que Clara había presentado en línea tiempo atrás. Habían abierto un expediente. Había una posibilidad de asistencia económica. Necesitábamos más papeles. Más trámites. Más esperas. Fui con Clara. Llevamos todas las fotocopias posibles. Nos atendieron con burocracia, pero al menos nos escucharon. Tomaron nota. Dijeron que volverían a llamar. No volvieron a llamar. Aún así, seguíamos de pie. Eso era lo importante. Clara ya no evitaba mirar fotos. Había escondido las pocas en que Raúl aparecía. Las quemó una noche en el balcón, sin ceremonia. Solo las dejó arder, una tras otra, como si con eso pudiera quemar también los recuerdos. Daniel tenía casi 8 meses cuando Clara volvió a sonreír con fuerza. Lo vi desde la cocina. Estaba jugando en el suelo con él, riendo a carcajadas. Esa risa me sacudió. Era una victoria muda, pero completa. Ese fue el día en que supe que estábamos empezando a sobrevivir de verdad. Seguíamos sin nada, pero ya no nos sentíamos vacías. Las paredes del piso seguían marcadas por la humedad, las facturas se acumulaban en el cajón, pero teníamos un ritmo. Clara empezaba a pensar en el futuro. Yo lo notaba en sus gestos, en cómo organizaba el día, en cómo dejaba la ropa lista la noche anterior. La oscuridad no se había ido del todo, pero habíamos aprendido a caminar dentro de ella sin tropezar. Cada noche seguía escribiendo. Era mi forma de no olvidar, de resistir, de entender. La libreta ya no era solo un registro, era una memoria viva. Clara me decía que algún día Daniel la leería. Yo también lo creía. Porque alguien debía contarle cómo empezó su vida. No con grandeza, sino con verdad. Con el barro de lo real. Con los hombros hundidos de su madre, las manos agrietadas de su abuela, las noches en que lloró por hambre y las otras en que durmió entre canciones. Ese cuaderno era lo único que nadie nos podría quitar. La rutina, cuando no duele, se vuelve un refugio. Nosotras la abrazamos como quien se aferra a un tronco en medio de una corriente. Cada día tenía un ritmo preciso. Clara trabajaba por la mañana. Yo me quedaba con Daniel, le daba el desayuno, lo vestía, lo paseaba en el carrito por el barrio cuando el clima lo permitía. A veces me sentaba con él en la plaza y le contaba historias que no estaban en los libros. Le hablaba del mar que conocí de joven, de los árboles que se alzaban como gigantes en la casa de mis padres, de las cosas pequeñas que una vida larga va dejando en la memoria. Clara volvía con los pies hinchados, pero el alma un poco más firme. Me contaba detalles de la tienda, los clientes, los descuentos del mes. No era un trabajo de ensueño, pero le devolvía identidad. Se volvía a ver como alguien útil, como mujer con fuerza. Cocinábamos juntas cuando se podía. Las tardes eran más tranquilas. Jugábamos con Daniel, mirábamos alguna serie en la televisión prestada, lavábamos la ropa al final del día. Ya no temblábamos cuando sonaba el timbre. No esperábamos malas noticias. Habíamos logrado levantar un escudo con cada tarea cumplida, cada comida caliente, cada noche sin lágrimas. El dinero seguía sin alcanzar, pero ya no era una angustia paralizante. Con el primer bono de ayuda que aprobó el ayuntamiento, pudimos pagar deudas acumuladas y comprar zapatos nuevos para Clara. También conseguimos una cuna mejor para Daniel, una que encontramos de segunda mano pero en buen estado. Él ya empezaba a ponerse de pie, a explorar rincones con esa mezcla de torpeza y fascinación que solo tienen los niños. Tocaba todo, abría cajones, arrastraba mantas, tiraba cucharas. Llenaba la casa de sonidos. Había dejado de ser un bebé quieto en brazos. Ahora era una criatura en movimiento, con voluntad propia. Eso nos obligó a estar más atentas, pero también nos dio más vida. Clara empezó a hablar de estudiar algo. Pensaba en hacer un curso en línea, algo relacionado con ventas o gestión. Yo la animaba. Le decía que era posible, que podríamos organizarnos.
Le presté mi cuaderno para que anotara ideas, horarios, opciones. Ella lo usaba con cuidado, como si fuera frágil. Me confesó que a veces lo leía por la noche, mientras yo dormía. Que al hacerlo, volvía a sentir que no estaba sola. Le dije que por eso lo escribía. Para que cuando yo ya no estuviera, siguiera hablando por mí. La gente del barrio ya nos conocía bien. Algunas vecinas se ofrecían a cuidar a Daniel por ratos. Otras venían solo a ver cómo estábamos. No preguntaban por Raúl. Era como si nunca hubiera existido. Una señora, doña Alicia, nos regaló una estantería de libros infantiles. Otra, Carmen, nos trajo una caja de ropa que su nieto ya no usaba. Agradecíamos todo. Pero también dábamos. Clara ayudaba con tareas administrativas en la parroquia a cambio de clases gratuitas. Yo limpiaba los pasillos del edificio. La solidaridad no era un acto puntual. Era un circuito silencioso que nos mantenía conectadas. Daniel dijo, mamá, por primera vez una mañana de julio. Clara lo cargó entre risas, con los ojos brillando como nunca. Yo lloré en la cocina sin que me viera. Era solo una palabra, pero significaba que todo valía la pena. Cada madrugada de angustia, cada comida racionada, cada insulto callado, todo se justificaba con esa sílaba breve y poderosa. El niño crecía fuerte. Tenía carácter. Se reía con facilidad, pero también sabía hacerse entender cuando algo le molestaba. Era hijo de 2 mujeres que habían aprendido a resistir sin perder la ternura. Una noche, mientras yo escribía, Clara se sentó a mi lado. Me preguntó si alguna vez pensaba en él. Sabía a quién se refería. Le dije que sí, pero no con rabia. Pensaba en él como se piensa en una sombra, algo que existe, pero que no puede hacer daño si se le da la espalda. Clara asintió. Me dijo que ya no soñaba con su regreso, que incluso si apareciera, no querría volver a verlo. Me dijo que solo quería que algún día Daniel supiera que fue criado con amor y sin miedo. Le respondí que lo sabría. Porque lo vería en cada gesto, en cada palabra nuestra, en cada elección. Seguíamos escribiendo juntas. Ella empezó a dejar notas sueltas en el cuaderno, recuerdos, pensamientos, momentos breves. Yo no corregía nada. Era su voz, su manera. Estábamos construyendo algo más que una historia, una prueba viva de lo que habíamos pasado. No para buscar lástima, sino para no olvidar. El olvido era la mayor traición. No por él, sino por nosotras. Con el tiempo, Daniel dejó de usar pañales. Caminaba con seguridad, hablaba más, preguntaba por todo. Le gustaban los cuentos antes de dormir, los que Clara inventaba o leía de los libros de la estantería. Me abrazaba por la mañana y me llamaba, Abu, con una sonrisa que me derretía los huesos. Yo ya no pensaba en el futuro como un monstruo. Lo veía como una escalera. Una que subiríamos lento, pero sin detenernos. El piso seguía siendo pequeño. Había días duros, facturas que se atrasaban, enfermedades menores que nos dejaban en vilo. Pero ya sabíamos sortear los golpes. Teníamos herramientas. Clara ya no era la mujer paralizada en un sofá. Yo ya no era la madre angustiada sin rumbo. Y Daniel ya no era el niño de un padre ausente. Era un niño amado. Entero. Y eso era suficiente para continuar. Daniel creció con un ritmo distinto al de otros niños. No tenía lujos, no tenía juguetes costosos, no conocía vacaciones en la playa ni fiestas llenas de globos y mesas dulces. Pero tenía una madre que le leía historias cada noche, una abuela que le preparaba pan con manteca en forma de estrellas, un hogar donde nunca se levantaba la voz y donde cada gesto tenía sentido. Su infancia se formó en una casa de paredes agrietadas, pero con una estructura sólida hecha de afecto, rutinas cuidadas y presencia real. Aprendió a hablar antes que otros niños de su edad. Se expresaba con claridad, con palabras que escuchaba en los libros, en las conversaciones, en los relatos que le contábamos cada día. Tenía una memoria aguda. Recordaba detalles mínimos, gestos, frases, lugares. Preguntaba por todo,
Absorbía explicaciones como si su cabeza tuviera compartimentos infinitos para guardar información. Clara empezó a anotar algunas de sus preguntas. Decía que eran demasiado precisas para un niño tan pequeño. Yo le decía que no era solo inteligencia, era una mezcla de intuición y sensibilidad. Cuando cumplió 5 años, entró al colegio público del barrio. Fue un proceso difícil. Clara tuvo que pedir permisos en el trabajo, yo me ofrecía llevarlo y traerlo cada día. Daniel se adaptó rápido. La maestra del primer grado pidió hablar con nosotras a los pocos días. Dijo que el niño tenía una facilidad natural para aprender. Que era respetuoso, atento, curioso. Nos dijo que no lo perdiéramos. Que, aunque no tuviéramos recursos, debíamos hacer todo lo posible para apoyarlo. Fue la primera vez que alguien fuera de casa nos confirmaba que había algo especial en él. Clara y yo nos organizamos para ayudarlo. Íbamos a la biblioteca municipal. Imprimíamos tareas en la parroquia. Le enseñábamos con todo lo que teníamos a mano. Usábamos tapas de frascos para contar, envoltorios viejos para hacer juegos de memoria, papel de diario para aprender letras. Daniel no se quejaba. Nunca pidió más de lo que tenía. Valoraba cada cosa. Una vez, al recibir una caja de lápices de colores, la sostuvo entre sus manos como si fueran oro. Dibujaba en servilletas, en hojas recicladas, en cuadernos empezados por la mitad. Cada cosa que hacía tenía sentido. En casa, seguíamos con lo justo. La pensión que me correspondía era mínima. Clara seguía trabajando en la tienda, pero había logrado pasar a jornada completa. Los ingresos eran más estables, pero los gastos también crecían. Daniel necesitaba ropa nueva cada temporada, útiles escolares, alimentos variados. Nos turnábamos para buscar ofertas. Reutilizábamos todo. Nos ayudábamos mutuamente. La casa funcionaba como una unidad bien entrenada. Clara había logrado completar un curso de gestión comercial en línea. Le costó meses. No dormía bien, estudiaba de noche, se levantaba temprano, seguía trabajando. Pero lo hizo. La noté más segura. Empezó a pensar en pedir otro tipo de trabajo. Le ofrecieron una entrevista en una pequeña empresa del barrio. No pagaban mucho más, pero el ambiente era mejor y los horarios más humanos. Aceptó. Fue una buena decisión. Yo podía seguir encargándome de Daniel sin problema. Lo llevaba al colegio, lo traía, le preparaba la merienda. Hacíamos deberes juntos. Me llamaba mi segunda mamá. Seguíamos escribiendo en los cuadernos. Clara había comprado uno nuevo, de tapa dura, solo para anotar cosas importantes. Ya no era solo mi libreta. Era un archivo compartido. Registrábamos cada logro de Daniel, cada momento difícil, cada cambio en nuestra vida. Teníamos ya más de 5 cuadernos llenos. Guardados en una caja metálica bajo mi cama. Cada tanto los leíamos. Nos servían para recordar de dónde veníamos. También para no aflojar. Daniel nunca preguntaba por su padre. Crecía con la certeza silenciosa de una ausencia que no se explicaba pero tampoco se llenaba con mentiras. Le dijimos siempre que su padre se había ido cuando era muy pequeño. Que decidió alejarse. Que no sabíamos dónde estaba. No mentíamos, pero tampoco abríamos heridas. Daniel no parecía necesitar más. Aceptaba lo que había. Se volcaba en los libros, en los juegos, en las historias de su abuela. No parecía tener resentimiento. Su mundo era sólido, aunque le faltaran piezas. Porque lo que sí tenía, lo tenía completo. En el colegio, sus maestros seguían impresionados. Nos invitaron a reuniones, a jornadas, a actividades. Daniel siempre destacaba. A veces se acercaban padres de otros niños a felicitarnos. Yo decía que todo era gracias a su madre. Clara decía que era gracias a mí. Y Daniel, cuando escuchaba, decía que era gracias a los cuentos. Nadie se atribuía nada, porque sabíamos que habíamos llegado hasta ahí juntas. El tiempo seguía pasando.
Clara ya no evitaba hablar del pasado. Había aprendido a convivir con él como se convive con una cicatriz. Le dolía, pero no la definía. Tenía otros planes ahora. Hablaba de estudiar a distancia una carrera técnica. Quería una vida mejor para Daniel. No le importaba cuánto tardara. Yo la apoyaba. Era su madre, pero también su compañera. Éramos dos mujeres que se habían reconstruido con las manos desnudas, una casa sin paredes pero con cimientos firmes. Daniel empezaba a ser reconocido. Ganó un concurso de ciencias en el colegio. Luego uno de escritura. Fue al municipio a recibir un diploma. Le sacaron una foto. Salió en el boletín escolar. Llevaba una camisa prestada, un pantalón viejo y zapatos apretados. Pero se paró frente a todos con la seguridad de quien sabe que no necesita nada más para brillar. Yo lloré en silencio en la última fila del auditorio. Clara me tomó la mano. No dijimos nada. Solo sabíamos que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Los años que siguieron estuvieron marcados por un ritmo nuevo. Daniel ya no era un niño. Su cuerpo cambió rápido. Empezó a estirarse, a hablar con más seriedad, a encerrarse a leer durante horas, a debatir sobre todo lo que se le cruzaba. Ya no jugaba con muñecos ni pedía cuentos antes de dormir. Ahora escribía en su propio cuaderno. Tenía una letra firme, clara, sin adornos. Me recordaba a mí en los primeros días de la libreta. Le gustaba sentarse en la mesa de la cocina por las tardes, con una taza de té y ese silencio suyo que no pesaba, sino que llenaba de calma. En el colegio lo seguían recomendando para actividades especiales. Participaba en ferias de ciencias, en competencias de matemáticas, en programas de lectura avanzada. Cada reconocimiento que recibía, lo traía a casa con una mezcla de pudor y orgullo. No lo mostraba como una victoria personal, sino como algo que nos pertenecía a todos. Ponía los diplomas sobre la mesa, nos abrazaba a las dos y decía que no habría sido posible sin nosotras. Clara y yo los colgábamos en la pared del pasillo, justo al lado de las fotos familiares. Esa pared era un mural de logros forjados con esfuerzo real. Clara había conseguido un ascenso. Ya no era una empleada más. Supervisaba un pequeño equipo de ventas, organizaba tareas, participaba en decisiones. Seguía siendo exigente consigo misma. No descansaba. Pero ahora su esfuerzo rendía frutos. Se compró un portátil para estudiar mejor. Llevaba cursos por la noche, planeaba a futuro. A veces hablábamos de mudarnos. Soñábamos con una casa más grande, con una habitación para cada uno, con una cocina donde pudiéramos sentarnos las tres sin chocar las sillas. Aún no podíamos permitirnos eso, pero no era una fantasía. Era una meta concreta. Yo seguía trabajando algunas horas en casas del barrio. No muchas. Mi cuerpo ya no respondía como antes, pero aún podía hacer cosas. Lo hacía por costumbre, por movimiento, por mantenerme útil. Clara me pedía que descansara más. Daniel me preparaba té, me traía un cojín cuando me sentaba, me ayudaba con los mandados. Se preocupaba por nosotras como si fuera el mayor de la familia. Le decía que debía vivir su adolescencia, no cargar con nosotras. Él me respondía con una sonrisa. No hablaba mucho de emociones, pero todo lo decía con los gestos. Un día lo vi en el salón con un libro de economía. Tenía 14 años. Le pregunté por qué leía eso. Me explicó que quería entender cómo funcionaba el dinero, las empresas, las decisiones de las personas que dirigían. Me dijo que no quería repetir la historia que había vivido desde bebé. No usó nombres. No hizo reproches. Pero yo entendí todo. Clara también lo escuchó. Desde la cocina, lo miraba sin decir una palabra. Esa noche, volvió a leer los cuadernos. Me pidió permiso para llevar uno al colegio, para escribir un ensayo sobre su historia familiar. Se lo di sin dudar. El profesor de literatura lo leyó y pidió publicarlo en la revista del instituto. Nos llamó a las 3 para felicitarnos.
Dijo que era uno de los textos más honestos que había leído en años. Daniel no contaba el drama como una tragedia, sino como una construcción de vida. Hablaba de los errores, de los silencios, de las decisiones necesarias. Hablaba de su madre como un faro y de mí como una raíz. Cuando Clara lo leyó, lloró durante varios minutos. No de tristeza. Lloró por todo lo que no había dicho en años y que ahora estaba escrito, negro sobre blanco, con la voz de su hijo. A partir de ese texto, Daniel fue invitado a participar en un programa de jóvenes talentos de la región. Era una beca para asistir a cursos especiales durante los veranos, organizados por una fundación privada. Las clases incluían emprendimiento, liderazgo, ciencias aplicadas. Todo gratuito. Incluso el transporte y los almuerzos. Lo aceptaron sin dudar. Fue la primera vez que Daniel salía de casa varios días seguidos. Clara y yo nos quedamos con una mezcla de orgullo y vacío. La casa se sentía más grande, más silenciosa. Pero sabíamos que ese era el camino. Volvió transformado. Trajo nuevos libros, nuevas ideas, nuevos sueños. Quería estudiar economía, pero también ingeniería. Hablaba de combinar disciplinas, de aprender idiomas, de crear algo que impactara el país. Clara y yo lo escuchábamos como si no fuera real. Como si ese joven delgado, con ojeras de tanto leer y manos siempre inquietas, no fuera el mismo niño que habíamos criado entre paredes prestadas y colchones en el suelo. Pero lo era. Y eso lo hacía aún más increíble. Empezó a ahorrar. Hacía pequeños trabajos en línea, traducía textos, colaboraba con proyectos escolares de otros chicos. No ganaba mucho, pero lo guardaba todo. Decía que quería capital para cuando fuera el momento de iniciar su primer proyecto. No tenía aún edad para abrir una cuenta bancaria, pero usaba la nuestra. Clara se lo permitió con una condición, que cada gasto lo anotara. Él cumplía con precisión. Yo seguía escribiendo. Ya eran casi una docena de cuadernos. Daniel los leía, pero también los respetaba. Sabía que eran más que recuerdos. Eran testimonio. Clara empezó a guardar también algunos objetos, la primera camiseta de Daniel, las cartas de los profesores, un dibujo que él hizo a los 3 años donde nos había dibujado juntas, con los brazos extendidos. Decía que ese dibujo era su origen. Que nada de lo que lograra después tendría sentido sin eso. Nuestra casa seguía siendo la misma, pero ya no parecía pequeña. Era un nido desde donde Daniel se lanzaba al mundo. Nosotros lo sosteníamos. Y él volaba. No con soberbia, sino con una serenidad que siempre nos impresionó. Clara me dijo una tarde que si alguna vez Daniel conocía a su padre, esperaba que lo hiciera con la madurez suficiente para no cargar con heridas viejas. Le dije que ese día llegaría. Pero también le dije que ya no éramos las mismas. Que ahora estábamos preparadas para todo. Y lo estábamos. Aunque aún no lo sabíamos del todo. Los años siguientes se deslizaron como páginas que una ya ha leído, pero que igual emocionan al pasar. Daniel terminó el colegio con las mejores calificaciones. Fue elegido orador en la ceremonia de graduación. Recuerdo el aplauso largo, los ojos llenos de lágrimas de muchos que lo vieron crecer entre pasillos angostos y veredas desgastadas. Llevaba un traje que le habíamos alquilado, una camisa prestada por el hijo de una amiga, y la seguridad de quien no tenía nada que demostrar, porque ya lo había demostrado todo. Entró a la universidad con una beca completa. Estudiaba economía y sistemas en paralelo. Nadie entendía cómo hacía para rendir en ambas carreras, trabajar por su cuenta y aún así pasar tiempo con nosotras. Yo no se lo preguntaba. Sabía que tenía una energía distinta, una forma de ver el tiempo que no se parecía a la de otros. Todo lo hacía con propósito. No gastaba un minuto en cosas innecesarias. Aún así, nunca dejó de sentarse con nosotras a cenar cuando podía. Nunca dejó de preguntarme cómo me sentía, ni de traerle flores a Clara por su cumpleaños. Seguía siendo el mismo, pero era mucho más. Desde el primer semestre comenzó a trabajar con compañeros que compartían sus ideas. Usaban computadoras prestadas, espacios en casas ajenas, bibliotecas abiertas.
Empezaron creando herramientas de análisis de datos para pequeños negocios. Ofrecían servicios que nadie más ofrecía en el barrio. En pocos meses, varios comerciantes usaban sus sistemas para manejar inventarios y precios. Daniel y su equipo no ganaban casi nada, pero aprendían todo. Clara decía que parecía vivir 3 vidas en una. Yo pensaba lo mismo. La prensa local empezó a interesarse. Un reportaje breve en una radio. Una nota en el diario digital del municipio. Lo llamaban el joven que no se rindió. Él esquivaba los elogios. No le gustaba la exposición, pero entendía que podía usarla para algo más grande. Pronto recibió invitaciones a charlas, congresos, entrevistas. Se movía entre empresarios adultos sin perder la humildad. Siempre que hablaba en público, nos mencionaba. Decía que su empresa estaba construida sobre una base muy clara, la fuerza de su madre y la sabiduría de su abuela. Clara y yo lo acompañábamos desde lejos. No queríamos interferir. Sabíamos que necesitaba espacio. Pero siempre regresaba. Volvía con ideas, con nuevos libros, con propuestas. Una tarde llegó con una carpeta bajo el brazo. Dijo que quería registrar legalmente su empresa. Necesitaba firmar unos papeles. Clara lloró al leer el nombre que había elegido, 3 raíces. Era por nosotras. Por lo que habíamos vivido. Por los cuadernos. Por las noches sin calefacción. Por todo lo que habíamos construido juntas. La empresa creció. Consiguió inversores. Montó una pequeña oficina. Contrató a sus primeros empleados. Tenía apenas 20 años. Algunos no podían creerlo. Pensaban que detrás debía haber alguien más. Él solo respondía con trabajo. Los resultados hablaban por él. Clara y yo lo ayudábamos en lo que podíamos. Yo preparaba café cuando el equipo se reunía en casa. Ella ordenaba los papeles, respondía correos, organizaba agendas. No éramos solo apoyo emocional. Éramos parte del proyecto. Daniel nunca hablaba del pasado como excusa. Pero tampoco lo ocultaba. En sus discursos, mencionaba lo que significa crecer con miedo, lo que significa salir adelante sin referentes, lo que significa no rendirse incluso cuando no hay una sola razón para seguir. Decía que su historia no era especial, que miles de jóvenes vivían lo mismo. Pero que si él había podido, entonces era posible. Con el tiempo, compró un departamento. No era grande, pero era suyo. Nos invitó a conocerlo. Dijo que no pensaba mudarse hasta que Clara y yo estuviéramos bien instaladas en una casa nueva. Quería que tuviéramos un jardín, una cocina amplia, un lugar con luz natural. Decía que no soportaba vernos aún en el piso donde todo había comenzado. Yo le dije que no necesitábamos más que tenerlo cerca. Él respondió que ya no se trataba de necesidad. Se trataba de elección. Un año después, nos mudamos. Clara encontró una casa con un pequeño patio y 3 habitaciones. Daniel firmó el contrato. Pagó en cuotas. Cada mueble fue elegido por los 3. Nos instalamos con cuidado, como quien construye un templo. Daniel seguía yendo a la universidad, pero ya manejaba un equipo de 20 personas. Salía en medios nacionales. Lo invitaban a foros, a programas. Tenía socios, clientes, planes. Su empresa ya no era un proyecto, era una realidad consolidada. Yo seguía escribiendo. Tenía más de 20 cuadernos. Los nuevos estaban ordenados por años, con tapas de colores. Daniel los guardaba en una caja fuerte. Decía que eran más valiosos que cualquier documento legal. Cuando alguno de sus socios nuevos preguntaba sobre sus orígenes, él los invitaba a leerlos. Decía que ahí estaba la única estrategia real que había seguido, no abandonar. No fallar a quienes lo habían salvado. A veces nos sentábamos en la galería de la nueva casa, los 3 en silencio. Mirábamos las plantas, los muebles sencillos, la ropa secándose al sol. Clara decía que parecía un sueño.
Yo le respondía que era mucho más que eso. Los sueños se olvidan. Esto estaba hecho con la memoria de cada día que dolió y también de cada día que resistimos. Pero el pasado, como un huésped que no avisa, aún no había dicho su última palabra. Solo aguardaba, silencioso, su momento de irrumpir. Fue un día de cielo nublado, ni frío ni calor, uno de esos días en que todo parece estar suspendido. Clara estaba en la cocina, Daniel en su habitación respondiendo correos. Yo regaba las plantas del jardín, sin pensar en nada, dejando que el silencio de la mañana hiciera su trabajo. Entonces sonó el timbre. No me apuré. No esperaba a nadie. Caminé con calma, abrí la puerta, y lo vi. Ahí estaba Raúl. El mismo que había desaparecido sin una palabra, el que vació nuestras cuentas, el que se llevó hasta el último billete de nuestra despensa, el que ni una sola vez preguntó por su hijo en todos esos años. No llevaba flores, ni regalos. Solo una expresión medida, calculada, con esa forma suya de mirar que siempre escondía algo detrás. Me saludó con voz baja. Me preguntó si Daniel estaba. Me quedé mirándolo unos segundos, como si mi mente necesitara verificar que no era una ilusión. No sentí rabia. No sentí miedo. Sentí una tristeza antigua, pero ya desgastada, como una prenda olvidada al fondo de un armario. Le pregunté qué quería. Me dijo que necesitaba hablar con su hijo. Que había venido a explicarle su versión. Que estaba cansado de que lo culparan por todo. Según él, nunca lo habíamos comprendido, y ahora que Daniel era un hombre hecho y derecho, tenía derecho a escuchar la otra parte de la historia. Clara apareció detrás de mí. Lo vio. Se quedó inmóvil. Su rostro no tembló. Le preguntó si creía que podía llegar así, sin más, después de todos esos años. Él alzó los hombros, dijo que el pasado ya había pasado, que el tiempo cura todo, que lo importante era el presente. Hablaba con ese tono que usaba cuando quería imponer su lógica por encima de todo. Como si las heridas se pudieran tapar con palabras nuevas. Daniel escuchó las voces desde adentro. Bajó las escaleras. Lo vio. No dijo nada. Lo observó con la misma calma con la que lee un informe antes de tomar una decisión. No se acercó. No lo abrazó. No lo insultó. Se limitó a escucharlo. Raúl comenzó su discurso. Dijo que cuando se fue, estaba abrumado. Que había sido demasiado para él. Que sentía que no era valorado. Que se sintió empujado a irse. Que pensó que algún día todo se calmaría, que podríamos empezar de nuevo. Hablaba de él mismo como si fuera una víctima de las circunstancias. Decía que nosotras lo habíamos dejado fuera, que le habíamos impedido volver. Que nunca fue su intención cortar vínculo con su hijo. Clara no lo interrumpió. Yo tampoco. Daniel solo cruzó los brazos. Lo dejó hablar. Cuando Raúl terminó, hubo un silencio espeso. Entonces Daniel le preguntó si alguna vez había enviado un mensaje. Si alguna vez llamó. Si se preocupó por saber si teníamos que comer. Si le interesó si su madre había podido salir de la cama. Si alguna vez le dolió habernos dejado sin nada. Raúl bajó la mirada. Murmuró que no tenía cómo. Que se sentía derrotado. Que no quería enfrentarnos. Que no sabía cómo volver. Daniel respiró hondo. Dijo que necesitaba tiempo. Que no iba a decidir nada en ese momento. Que agradecía que viniera, pero que tenía muchas cosas que pensar. Raúl intentó acercarse. Daniel dio un paso atrás. Le dijo que no estaba listo. Que necesitaba comprender. Que si quería ser parte de su vida, debía empezar por asumir responsabilidades, no por dar discursos. Raúl se fue sin armar escándalo. No gritó. No pidió nada. Solo dejó caer una frase al irse: yo también soy su padre. La dijo como si eso bastara. Como si con eso pudiera borrar años de ausencia, de silencio, de abandono. Clara no lloró. Solo se encerró en su habitación.
Yo me quedé en el jardín, mirando el portón cerrado, sabiendo que ese momento iba a llegar, pero sin estar segura de cómo lo habíamos atravesado. Daniel subió de nuevo a su habitación. Cerró la puerta con calma. No dijo nada por el resto del día. Esa noche, cenamos los tres sin palabras. Clara apenas tocó su plato. Daniel estaba presente, pero con la cabeza lejos. Yo sabía lo que venía. Conocía esa mirada. Lo vi crecer con ella. Era su forma de procesar las grietas. No estallaba. No huía. Observaba. Y luego, decidía. Y cuando Daniel decide, lo hace con todo. Los días que siguieron al regreso de Raúl fueron lentos y pesados. No hubo discusiones, ni preguntas directas, ni reclamos. Pero el aire dentro de la casa cambió. Algo invisible se coló por las rendijas. Daniel no lo decía con palabras, pero lo notábamos en su forma de caminar más despacio, de quedarse pensando antes de responder, de leer sin pasar página, como si de pronto le costara concentrarse. No lo culpábamos. Era natural. Un hombre aparece después de 2 décadas y reclama un espacio que nunca ocupó. Dice que fue víctima de las circunstancias. Y aunque sus actos no lo respalden, aunque el dolor que dejó siga grabado en cada rincón de la memoria, las dudas se filtran. No porque falten certezas, sino porque el corazón, incluso el más fuerte, busca entender. Incluso el más valiente quiere saber si acaso hubo una razón. Clara se encerraba a trabajar más horas. Decía que tenía un informe, una entrega, una reunión. Pero yo sabía que no podía con la incertidumbre. Volver a ver a Raúl le había removido todo. Había rehecho su vida sobre una base sólida, sin ataduras. Y ahora, el pasado venía a reclamar una palabra, una explicación, una posible segunda oportunidad. Daniel no preguntaba, pero sus silencios se alargaban. No dormía bien. Se quedaba despierto en su habitación con la luz tenue, como si necesitara estar despierto por si algo dentro de sí despertaba también. Una mañana bajó sin desayunar. Me dijo que iba a encontrarse con Raúl. Me lo dijo sin mirar, sin pedir permiso, sin buscar aprobación. Solo informó. Le pregunté si estaba seguro. Dijo que necesitaba escuchar. Yo no lo detuve. Sabía que no podía protegerlo de todo. Sabía que si no iba, la pregunta lo perseguiría por años. Clara no dijo nada. Estaba en su habitación con la puerta entreabierta. Lo oyó. Lo dejó ir. Esa tarde no pasó rápido. El reloj avanzaba lento, como si el tiempo supiera que estábamos esperando algo que no queríamos enfrentar. Cuando Daniel volvió, no estaba enojado, ni triste. Estaba pensativo. Se sentó en la cocina. No dijo que hablaron. Solo que necesitaba tiempo para procesar. Y se encerró de nuevo. Clara lo siguió con la mirada, pero no preguntó nada. Había algo en su hijo que ella ya no podía alcanzar. Y eso le dolía más que cualquier cosa. Esa noche no dormí. Me levanté, fui al armario, saqué la caja metálica donde guardaba los cuadernos. Había escrito en ellos durante años. Clara también había escrito en algunos. Estaban llenos de fechas, de gestos, de palabras que Raúl nunca dijo, de ausencias que nadie más quiso ver. Eran testigos. No de nuestra versión, sino de la realidad vivida. Al amanecer, esperé a que Daniel bajara. Le preparé café. Le dije que necesitaba mostrarle algo. Lo llevé a la sala, abrí la caja, puse los cuadernos sobre la mesa. Él me miró, confundido. Le expliqué que había registrado todo desde que Raúl nos dejó. Cada noche, cada día sin comida, cada fiebre sin medicamentos, cada vez que Clara lloró sin fuerzas, cada paso que él dio desde bebé, sin saber todo lo que faltaba. Le dije que no los había escrito por rencor, sino por necesidad. Porque algún día él tendría derecho a saber. Y ese día había llegado. Daniel no dijo nada. Tomó el primer cuaderno. Lo abrió. Empezó a leer.
Pasaron horas. No se levantó. No respondió llamadas. No comió. Solo leyó. A veces se detenía. Volvía atrás. Subrayaba con el dedo. Cerraba los ojos. Seguía leyendo. Clara no bajó. Sabía lo que estaba ocurriendo. Lo sabíamos las dos. Era el momento en que Daniel ponía las piezas sobre la mesa y veía el rompecabezas completo por primera vez. Cuando terminó el último cuaderno, se levantó, fue a su habitación, buscó una caja pequeña, y sacó una carta. Era una de las pocas que Clara había escrito y que él había guardado de niño. Decía que su padre se había ido, que no fue culpa de nadie, pero que ellas estarían para él siempre. Decía que el amor se demostraba con hechos, no con palabras. Daniel la puso junto al cuaderno más antiguo. Se quedó en silencio. Esa noche, no cenamos en familia. Daniel salió. No dijo a dónde iba. Volvió tarde. Clara ya dormía. Me miró al entrar. Me dijo que ya no tenía dudas. Me dio las gracias. No por los cuadernos. Por no haberle mentido nunca. Me abrazó. Me dijo que entendía todo. Que nunca más permitiría que alguien intentara escribir su historia por él. Yo sabía lo que eso significaba. La mañana siguiente fue distinta. Había algo nuevo en el aire, una tensión diferente. No era miedo ni angustia. Era decisión. Daniel se levantó temprano. Bajó, desayunó en silencio. Luego fue a su habitación, se cambió, se vistió como si tuviera una reunión importante. Bajó con un maletín. Dentro llevaba una copia encuadernada de los cuadernos, las cartas, los dibujos, los documentos que habíamos guardado con tanto cuidado. No llevaba odio. Llevaba historia. Clara no preguntó nada. Lo miró de lejos. Le deseó que volviera con paz. Yo no dije palabra. Él sabía que lo apoyábamos. Caminó hacia la puerta con paso firme. Cerró sin ruido. Sabíamos a dónde iba. Raúl lo había citado en una cafetería del centro. Habían acordado encontrarse a solas. Quería otra oportunidad para explicarse, para limpiar su nombre, para que Daniel lo viera sin el filtro de lo que, según él, nosotras habíamos contado. Pensaba que podía reescribir lo ocurrido, como si la verdad fuera una versión más entre muchas. Daniel no iba a discutir. Iba a mostrar. Me imaginé la escena mientras regaba las plantas. Raúl esperando, con ese aire de falsa humildad. Daniel entrando, sentándose con calma. Sacando el cuaderno, apoyándolo en la mesa sin dramatismo. Abriéndolo en la página donde estaba escrita la fecha exacta en que nos dejó sin dinero, con Clara aún convaleciente y un bebé de semanas en brazos. Las fechas de los retiros bancarios, los turnos médicos a los que no asistió, las noches de hambre que pasamos en ese piso frío donde Clara no podía levantarse. Las veces que pedimos comida a vecinas. Los meses sin respuesta. Los años de silencio. No necesitaba hablar. Solo dejar que los hechos hablaran. Raúl, al principio, seguramente se habrá defendido. Habrá intentado decir que era exagerado, que todo había pasado distinto. Pero Daniel no respondía. Solo pasaba las páginas, una a una. Las que hablaban de los zapatos rotos, de los dibujos de Daniel en servilletas, de los cumpleaños sin regalos pero con torta hecha con pan duro. De las veces que preguntó por qué no tenía padre y nosotras respondimos con la verdad, pero sin rencor. Con ese respeto que no merecía, pero que igual mantuvimos por él. Después de eso, Daniel se levantó. No hubo escena. No hubo insultos. Solo una frase, dicha con tono sereno: ahora lo sé todo. Luego se marchó. Raúl quedó ahí, solo, con los papeles sobre la mesa. La verdad ya no podía ser desmentida. Ya no estaba en nuestras palabras, ni en nuestros gestos. Estaba escrita, sellada, organizada. Era un archivo completo de ausencia, abandono y negligencia.
Daniel volvió por la tarde. Entró tranquilo. Se quitó el abrigo, saludó a Clara con un beso en la frente, me abrazó. Me dijo que todo estaba claro. Que no necesitaba seguir buscando respuestas. Que lo único que importaba ahora era lo que había construido con nosotras. Llamó a su abogado. Le pidió que notificara a su equipo de seguridad personal que Raúl no debía acercarse más a su casa, ni a su trabajo, ni a su vida. Dijo que no iba a demandarlo, no quería juicio, no quería más contacto. Solo quería que entendiera que ya no tenía lugar donde no había sembrado. Clara lloró por la noche. No por dolor, sino por alivio. Fue como si después de tantos años hubiera soltado un peso que no sabía que aún cargaba. Yo la abracé. Le dije que lo había hecho bien. Que su hijo había crecido con valores, con claridad, con temple. Que eso no se enseñaba con discursos, sino con ejemplo. Ella sonrió entre lágrimas. Dijo que todo había valido la pena. Que Daniel era el legado más firme que podía dejarle al mundo. Esa noche, Daniel me pidió uno de los cuadernos. Lo llevó a su habitación. Dijo que quería escribir algo por su cuenta. Era la primera vez que usaba uno de nuestros cuadernos para dejar su propia marca. Se encerró durante horas. A la mañana siguiente me lo mostró. En la última página había escrito solo una frase: mi historia no empieza con él. Empieza con ellas. Guardé ese cuaderno con los demás. Lo puse al fondo de la caja. Su lugar estaba asegurado. La vida después de aquello fue silenciosa. No en el sentido de ausencia, sino de claridad. El ruido se había ido. Las voces del pasado que alguna vez nos sacudieron ya no tenían fuerza. El eco de lo que fue, de lo que soportamos, de lo que sobrevivimos, quedó como un murmullo bajo los pies, sin peso. No hubo más llamadas. Ni visitas. Raúl no insistió. Tal vez entendió. Tal vez simplemente no se atrevió a intentar borrar lo que ya estaba escrito con tanta precisión. Daniel volvió a enfocarse en lo suyo. Su empresa creció más de lo que habríamos imaginado. Abrió oficinas en otras ciudades. Lo entrevistaban con frecuencia. Lo invitaban a dar charlas, conferencias, talleres. Siempre hablaba con ese estilo sobrio suyo, sin adornos, sin exageraciones. Hablaba de números, de estrategia, de liderazgo. Pero cuando le preguntaban por sus inicios, no los evitaba. Hablaba de una madre que trabajaba jornada completa y estudiaba de noche. De una abuela que transformaba el hambre en dignidad. Hablaba de su historia sin vergüenza. Como quien ya no necesita esconder nada. Clara dejó el empleo que la acompañó durante tantos años. Se independizó. Comenzó a colaborar con la empresa de Daniel en el área de desarrollo humano. Ayudaba a formar equipos, a organizar estructuras de trabajo. La vi más liviana. Por primera vez, sentí que respiraba sin miedo a que todo volviera a romperse. Había soltado. Había reconstruido no solo su vida, sino su lugar en el mundo. No cargaba más con lo que no le correspondía. Era una mujer completa, sin restos de la sombra que alguna vez la cubrió. Yo seguí como siempre. En la casa, con mis cuadernos, mis plantas, mis rutinas lentas. No necesitaba más. Mi papel ya estaba cumplido. Había sostenido, acompañado, registrado. No como un castigo, sino como una decisión. Daniel me traía libros, me hablaba de sus nuevos proyectos, de ideas imposibles que terminaba convirtiendo en hechos. Me preguntaba por recetas viejas, por cosas de cuando él era niño. Yo le contaba todo. No con nostalgia, sino con calma. Él escuchaba siempre con atención, como si cada palabra mía tuviera un valor distinto. Un día, nos sentamos los tres en la galería, como tantas veces. Clara tejía. Daniel tomaba notas en su computadora. Yo tomaba té. Hablamos poco. No hacía falta más. A veces el silencio compartido es el mayor logro. No necesitábamos grandes momentos. Estábamos ahí.
juntos. Y eso era suficiente. Daniel me dijo que iba a mudarse a otra ciudad. Lo habían invitado a dirigir un nuevo proyecto, una expansión internacional. Nos preguntó si queríamos ir con él. Clara se quedó pensativa. Yo le dije que no. Que ese era su camino, no el nuestro. Que él debía seguir. No como quien se va, sino como quien finalmente despega. Se fue con una maleta discreta y una agenda completa. Nos prometió que volvería cada mes. Y cumplía. Volvía los fines de semana. Se sentaba a almorzar con nosotras. Seguía siendo el mismo. El mismo niño de cuadernos y preguntas difíciles, ahora convertido en un hombre que movía equipos, firmaba acuerdos y seguía teniendo tiempo para preguntarme si me dolía la espalda. Pasaron 2 años. Clara conoció a alguien. No buscaba nada. No quería nada. Pero lo encontró. Un hombre bueno, sencillo, de mirada directa. Se tomaron su tiempo. Sin apuros. Yo lo conocí. Me cayó bien. Vino a cenar, trajo flores, escuchó nuestras historias sin interrumpir. Clara volvió a sonreír con esa forma que solo había tenido cuando Daniel era pequeño. Se casaron en una ceremonia pequeña. Daniel viajó para acompañarla. Fue un día tranquilo, sin espectáculo, pero lleno de verdad. Poco después, nos mudamos con ellos a otra ciudad. Yo acepté porque la casa era más cómoda, y porque sentí que mi tiempo de cuidar ya no era tan urgente. Clara cuidaba de mí ahora. Me cocinaba, me arropaba, me dejaba dormir la siesta en paz. Daniel seguía creciendo. Su empresa era conocida en el país entero. Ya no era un joven promesa. Era un referente. Pero nunca dejó de ser nuestro. Raúl nunca más apareció. Supimos por conocidos que seguía solo, que cambiaba de pareja cada cierto tiempo, que a veces mencionaba que su hijo le había dado la espalda. Que decía que lo habíamos expulsado. Que no lo habíamos dejado ser parte. Daniel nunca respondió a eso. Nunca explicó su decisión públicamente. No lo necesitaba. Sus acciones hablaban por él. Yo tenía los cuadernos. Guardados, protegidos, intactos. Nunca los mostré. Nunca los publiqué. No eran para el mundo. Eran para nosotros. Eran la prueba viva de que la verdad, si se escribe con paciencia, termina encontrando su lugar. Y esa fue mi tarea. No fui heroína. No fui mártir. Fui madre. Fui abuela. Fui una mujer que escribió para no olvidar. Que cuidó cuando no había nada más que cuidado para ofrecer. Que se quedó en pie porque alguien tenía que quedarse. Daniel creció sobre esa base. Y con eso, yo puedo descansar. Hoy, lo veo en televisión, hablando ante cientos de personas, explicando modelos complejos con la misma claridad con la que alguna vez me preguntó por qué la leche en polvo era distinta de la leche líquida. Lo veo y no siento orgullo. Siento paz. Porque sé, sin duda alguna, que todo lo que hicimos valió la pena.